Pues damos gracias a Dios por la oportunidad, la bendición que nos da a todos de poder reunirnos, de poder sintonizar, de poder conectarnos y poder abrir la palabra de Dios y escudriñarla. Yo quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Vamos a buscar el libro de Gálatas. Específicamente vamos a buscar el capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Quiero leerles este versículo que vamos a usar como base para la enseñanza. Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8. Y el tema del mensaje es, yo le he puesto así: compartir nuestra vida con personas es la mejor inversión. Compartir nuestra vida con personas es la mejor inversión. Así que vamos a ver el versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas. Dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Padre, te damos las gracias porque este versículo nos ayuda a pensar, a reflexionar, a analizar qué tipo de siembra estamos haciendo en nuestra vida. ¿Es una siembra que es para la carne o es una siembra que es para el Espíritu, para edificarnos? ¿Es algo que va a tener nada más aquí una durabilidad temporal aquí en la tierra? ¿O es algo que va a permanecer para la eternidad? Queremos pedirte, Padre, que nos dé sabiduría para que podamos entender ahora mismo que nuestra decisión de sembrar es para que sea para el Espíritu, para algo que tiene trascendencia más allá de los años de nuestra vida aquí en la tierra. Queremos pedirte, Padre, que bendigas a todos los que están ya con un corazón dispuesto para recibir tu palabra, pero también que bendigas a aquellos que van a escuchar este mensaje y todavía en su corazón no hay la disponibilidad de invitarte a ti, Señor. Que tú hables a su corazón y le permitas tener la bendición tan grande de tener la salvación y el perdón de sus pecados. Gracias te damos, Padre. Guíanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Gálatas, leamos nuevamente el versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Parece que aquí tenemos como dos opciones nada más. O estamos sembrando para cosas pasajeras, o estamos sembrando para cosas eternas. O estamos dedicando nuestra vida. La palabra sembrar que aparece aquí no es en sentido literal, o sea, voy a agarrar una semilla y la voy a ir a sembrar para ver qué plantita surge allí, yo la voy a cuidar. No estamos hablando de sembrar una semilla, estamos hablando en sentido figurado de sembrar, de invertir nuestro tiempo. Estamos hablando de dedicar nuestra vida. ¿A qué estamos dedicando tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En qué actividades estamos involucrando nuestra vida? Y ese es el punto acá. Si es para las cosas pasajeras de este mundo, la Biblia le llama para la carne, pues de la carne segará corrupción. Corrupción no es algo que ya es pecado y todo. Hay cosas a las cuales nosotros dedicamos tiempo que solamente tienen una durabilidad acá en la tierra nada más y un beneficio terrenal. Pero el Señor nos está motivando para que reflexionemos, para que pensemos en cómo podemos invertir nuestro tiempo de tal manera que podamos tener resultados eternos.
por lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, es muy difícil que entiendan un versículo como esto. Es muy difícil que ellos piensen en la eternidad. Por lo general, la gente que no tiene a Cristo piensa en la tierra y punto, nada más. No tienen el hábito de pensar en la vida eterna. No tienen el hábito de pensar que después de la muerte realmente viene otra vida. Y muchos creen que no, que después de la muerte es aniquilación completa y de ahí para allá ya no hay más. Aquí es todo lo que hay que hacer y hay que disfrutar la tierra y hay que disfrutar el tiempo que estamos acá, porque después de esto no hay más. Muchos creen así. Y por eso es que viven como creen. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos un pensamiento diferente. Entonces, las vidas de las personas que no tienen a Cristo, que no saben, que no han descubierto esta nueva vida y todas las bellezas que Dios tiene preparada para la eternidad, ellos tienen su vida orientada al placer. Como dice aquí, el texto usa una palabra fuerte que es carne. Está orientada al placer de la vida. O sea, el mundo ha definido qué es placer. Placer es llegar a ser una persona que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene dinero, que tiene propiedades, que tiene influencia, etcétera. O sea, ese es el placer. O sea, llegar a alcanzar lo que el hombre desea. Eso, hacia allí está orientado las personas que no tienen a Cristo. Por ejemplo, cuando yo no tenía a Cristo, mi plan de vida, por decirlo así, o sea, mis anhelos personales, qué es lo que yo quería cuando no tenía a Cristo. Bueno, primero quería sacar una profesión, luego quería trabajar para hacer dinero, luego quería casarme, y yo iba a buscar la chica que yo quería. Quería tener 5 hijos, era la idea que yo tenía, ¿no? Quería tener 5 hijos y viajar por el mundo. Era lo que yo quería, usar mi dinero para andar viajando, para tener el placer de conocer muchos países, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Cristo vino a mi vida, obviamente hay un cambio. Nuestras vidas son orientadas ya no hacia el placer personal, sino son orientadas hacia el servicio a Dios. Ahora, se supone que debería de experimentar este cambio. Hay gente que reciben a Cristo y siguen haciendo las mismas cosas que iban a hacer sin Cristo. Y ahí van adelante. Pero nuestras vidas toman un curso diferente. Cuando Cristo viene, Él nos reorienta en la vida. Y qué bueno que podamos experimentar esa reorientación. ¿Por qué? Porque el que viene a Cristo y no cambia, entonces realmente no está permitiendo que Dios haga su plan, sino que la persona está haciendo el plan que ella quiere, el plan que ya tenía antes, y no permite que Dios le dé un cambio. Entonces, pero mi proyecto de vida fue cambiado, el Señor lo cambió totalmente. Entonces me dijo, bueno, sí, te vas a preparar. Yo estaba estudiando ingeniería industrial y el Señor me dijo, no te vas a dedicar a esto, sino vas a estudiar teología. Ah, bueno, está bien. Y yo me meto a estudiar teología. Luego me dice, sí vas a trabajar, pero no en el sentido del mundo de hacer dinero, sino que vas a invertir tu vida en personas. Ah, ok, está bien. Y luego te vas a casar, pero yo te voy a escoger la chica con que te vas a casar, ya no tú. Bueno, está bien, está bien. Y así el Señor comenzó a cambiarme. Y me dice, y no te voy a dar 5, te voy a dar 2 hermosos hijos. Bueno, está bien. Y luego, y vas a viajar. Ah, eso está bien, dije. Pero ya no por placer, sino que vas a viajar para ir a predicar la palabra de Dios. Y entonces, con estos cambios, con estos ajustes que el Señor hizo a mi vida, yo he vivido feliz. Yo estoy contento. Feliz, ¿por qué? Porque estoy haciendo el plan que Dios hizo para mí. Ahora, yo lo veo como, no me lo cambió totalmente, ¿verdad? Sino reorientó mi vida. Hay quienes que estaban orientados al pecado y al placer extremo, que a eso sí obviamente había que reubicarlos. Ya no reorientarlos, sino reubicarlos totalmente. Pero
ahí está como Dios nos permite llegar a Él, pero nosotros le permitimos a Él hacer cambios en nuestra vida. Entonces, las preguntas, la pregunta es, así como yo tenía un plan de vida, no lo tenía escrito, era lo que yo pensaba y hacia lo que yo me dirigía. La pregunta es, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué piensas hacer con tu vida, con todos los años que tienes por delante? A lo mejor dirá alguno, pues hermano, a mí ya no me quedan muchos. Bueno, en eso estamos todos, ¿no? La verdad es que nadie tiene seguro los años por delante, y vamos a hablar un poco más de eso. Pero, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O tú estás haciendo lo que a ti te gusta nada más? Entonces, son cosas que debemos de preguntarnos. ¿Estás permitiendo que Dios haga ajustes en ti? ¿O tú estás usando el recurso espiritual para hacer lo que tú quieres? Son preguntas que debemos de pensar. Siempre sembrar en el espíritu va a ser la mejor inversión. No en la carne, sino en el espíritu, va a ser la mejor inversión. Así que, pensando en esto, porque estas primeras ideas que he compartido es para que reflexionemos nada más. Ahora quiero compartirles ya el bosquejo. Primeramente yo quiero que nos preguntemos qué es la vida. O sea, el primer punto es ¿qué es la vida? Ok, ¿qué es la vida? Claro, la pregunta esta es una pregunta dificilísima, porque yo anduve buscando definiciones de qué es la vida y no, pues nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? Algunas definiciones muy amplias, definiciones que no contienen todo, lo que respira, dicen otros, la vida es microscópica, la vida es esto, bueno, bien, se complican todos, ¿no? Pero encontré una definición muy interesante en el diccionario Larousse, que dice que la vida es el espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Me gustó porque está corta y sí define en términos generales, porque está muy difícil definir la vida, en términos generales, ¿qué es la vida? Entonces, con esta definición podemos pensar el espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Ok, entonces, ¿has escuchado alguna expresión, una expresión con respecto al tiempo, donde el ser humano pareciera que dispone de muchos años en su vida? Hay una expresión que dice, él tiene toda una vida por delante. Esa expresión nos da a entender que como que nosotros disponemos del tiempo. Como aprendíamos, el tiempo es del Señor. Y esa frase da a entender, tengo muchos años por delante. Bueno, la verdad es que la vida no es tan larga como parece, porque el Señor la puede alargar o la puede acortar. Y no importa si alguien ya tiene muchos años o pocos años. El Señor es el que se manifiesta en el tiempo de nuestra vida. Entonces, la vida es grande o la vida es corta. La vida es larga o corta, dependiendo con quién la comparemos. Por ejemplo, si yo comparo mi vida con una efímera. Efímera es un animalito, es un insecto que se parece a la libélula. Nada más que la libélula tiene dos pares de alas y la efímera tiene una nada más. Es como una papalotita. Esta efímera no dura más que 24 horas o menos. Ella solo vive, se reproduce y muere. Y de ahí viene la idea efímera, la palabra efímera. Así que si nuestra vida la comparamos con este insecto efímera, entonces, claro, si este insecto vive nada más 24 horas o menos, entonces, claro que nuestra vida va a ser larga, va a ser muy, muy larga, muchos años, comparada con la efímera. Ahora, hay otro animalito, es una medusa. Esta medusa le llaman la medusa, vamos a ver, inmortal.
Le llaman la medusa inmortal, porque esta medusa, que tiene más o menos un tamaño de unos 2 centímetros, esta medusa crece, llega a su tamaño de adultez, y ya cuando es adulta se rejuvenece, y vuelve otra vez a ser adulta y rejuvenece, y vuelve a ser adulta y rejuvenece toda su vida. O sea, es inmortal, no muere por causas naturales. Claro, alguien puede llegar y la aplasta y ahí se acabó la medusa inmortal, ¿verdad? Pero el animalito puede vivir eternamente y ahí está, y es parte, y hasta lo están investigando para ver si a lo mejor le sacamos una vacunita y nos la ponemos nosotros, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, claro que si nos comparamos con la medusa inmortal, entonces nosotros prácticamente nuestra vida es muy corta. Así que no depende de con quién la comparemos, sino qué dice la palabra del Señor. Santiago se pregunta, ¿qué es la vida? Santiago se preguntó. Y aquí ya no veamos lo que dice el diccionario de Larousse, sino lo que dice la palabra. ¿Qué es la vida?, dijo Santiago. Como quien dice, voy a compartir con ustedes una definición de vida. Y él se dio la respuesta, diciendo, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. No sé si has visto alguna vez, has ido a un lugar donde hace mucho frío, en la montaña, y que llega una neblina, pero que de repente se desaparece. Tú quieres agarrarla y no se puede agarrar, o sea, no depende de ti, no es tuya. Nadie puede apropiarse de la vida, es efímera la vida. Así que el rey David le hace una petición a Dios en oración. Le hace una oración, una petición, y le dice el rey David a Dios, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39, versículo 4. Entonces, David le está pidiendo en oración a Dios y le dice, Señor, enséñame a entender cuán frágil soy, o cuán efímera es mi vida, o qué corta es la vida del ser humano. El mismo David en otro pasaje dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le recuerdes. O sea, la vida del ser humano es literalmente despreciable. Es despreciable. Sin embargo, hay sabiduría en estar seguro de lo pasajero que es la vida del ser humano. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando aceptamos que nuestra vida no es eterna, sino que tenemos una vida pasajera acá en la tierra, entonces tendríamos una gran ventaja, porque si entendemos que nuestros días aquí son pasajeros y rápidos, entonces nosotros vamos a darle mayor importancia de cómo vivimos el poco tiempo que tenemos aquí en la tierra. En otras palabras, ¿en qué voy a invertir el poco tiempo que tengo aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque el poco tiempo que tengo de vivir en la tierra va a determinar toda la eternidad que yo voy a vivir después con el Señor. O sea, que el poquito tiempo que tenemos acá, la calidad de vida que yo lleve, los conceptos que yo maneje, eso va a determinar cómo voy a vivir mi eternidad. Y si yo vivo despreciando los conceptos de Dios, y si vivo despreciando las cosas espirituales, y si vivo despreciando y hasta digo que Dios no existe y que que Dios no se mete en mi vida y que yo voy a hacer lo que yo quiera, está bien, no hay ningún problema. Allá se van a ver las consecuencias eternas. Y si tú no reconoces que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, igual vas a pasar la eternidad totalmente apartado de Dios en un lugar que se llama el lago de fuego. Allá la vas a pasar pensando y puedes seguir pensando que Dios no existe en el lago de fuego. Allá puedes pensar lo que tú quieras. Pero la pregunta es que independientemente de lo que tú pienses o creas, la eternidad existe.
Y lo que hoy estás viviendo, estás fijando o determinando cómo vas a vivir la eternidad. Obviamente es de sabios que si la inversión aquí va a ser mínima y las ganancias van a ser máximas, ok, esa es la mejor inversión que te corresponde. Así que es importante que nosotros entendamos que la vida, vamos a decir, no nos vamos a complicar, la vida es efímera, la vida es corta, la vida es como una neblina que está y luego desaparece. Y que Dios nos dice, aprovechen el poco tiempo que tienen. ¿Por qué? Porque de eso dependen galardones, de eso dependen coronas, de eso depende cómo vas a vivir la vida en el futuro. Una eternidad de la cual ya no, aunque ya no habrá arrepentimiento. En aquella vida ya, en la eternidad, hay mucha gente que ya está allí, ya pasó su tiempo, ya murieron y están allí, ya cosechando los frutos de todo lo que sembraron, ya sea para bien o para mal, allá están. Y entonces nosotros debemos de pensar, ¿qué es la vida? La vida es efímera y hay que aprovecharla. Dice la Biblia que los días son malos y hay que andar con sabiduría. Ahora, en segundo lugar, otra pregunta. La primera era, ¿qué es la vida? En segundo lugar, y aprendimos allí que la vida es corta y que hay que aprovecharla porque depende de lo poco que haga acá, lo mucho que yo pueda llegar a tener allá en la eternidad. Ok, en segundo lugar, otra pregunta. ¿En qué deberíamos de invertir nuestra vida? Ok, ya sabemos que es corta, es pequeña. ¿Y qué hago entonces, hermano? A ver, dígame, ¿qué me aconseja? Muy bien. Vamos a ver. Aquí, hay personas que, vuelvo a decir, que no tienen el criterio o siendo cristianos no obedecen a la palabra y viven su vida con el vaivén de las exigencias diarias. O sea, aquí me dijeron esto, eso voy a hacer. Y se me dio esto, pues eso voy a hacer. Y vamos haciendo las cosas que se van presentando. Como que si creciera como una flor silvestre, así crecer, que yo voy guiando mi vida de acuerdo a las oportunidades que vayan apareciendo. Entonces yo no tengo propósito en mi vida, yo no tengo esto quiero hacer, no, como que no hay esas máximas en mi vida que me van a guiar. Entonces yo voy allí a lo que vaya saliendo. ¿Y cuántos hijos me salieron? Pues 4, pero ya creo que me va a salir otro, y ahí va, o sea, no fija decir, ok, quiero tantos y ya, quiero, hacia esto voy, quiero estudiar, quiero prepararme, quiero hacer esto y lo otro, no, sino, ahí va, yo me metí al colegio, pero ahí había una persona que me cayó mal, entonces me salí, o sea, no hay una determinación en la vida, ¿por qué estás luchando qué estás luchando para alcanzar? Así que, puede ser que nosotros llevemos nuestra vida orientada a esto, al placer, al vaivén de la vida, a lo que venga, al azar de las oportunidades. Y ahí voy forjando y termino mi vida diciendo, ¿qué hiciste? Pues esto es lo que se me dio. Y ya, eso fue. Pero hay quienes definen bien sus objetivos. Hay quienes dicen, no, pues yo quiero esto y lo otro. Y qué bueno. Ahora, la mayoría de personas definen objetivos académicos, objetivos de desarrollo, objetivos de alcanzar cosas materiales, realizar ciertos placeres, etc. Pero claro que hay quienes se van al extremo, ¿no? En vez de decir yo quiero tener un hogar, no piensan en un hogar, yo quiero tener mujeres, una mujer, quiero tener otra mujer, quiero una negra, quiero una blanca, quiero una alta, una bajita, una gorda, una flaquita, y quiere probar la vida de todo. Obviamente eso no te va a traer ningún bien, ¿verdad? Quiero tener 3 hogares, o sea, uno es muy poquito, quiero tener 3 hogares. No tiene sentido tener es como autodestruirse en la vida. Entonces, no estamos hablando de planes tan exagerados o un narco dice, bueno, yo quiero tener el control de América. Por eso es lo que ellos desean, tener el mercado de Estados Unidos. Y mi visión es incursionarme en el mercado europeo, en el mercado chino. O sea, esas son sus aspiraciones de la vida. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, a lo mejor en alguna de esos movimientos va a perder la vida y se acabó. Pero eso es efímero, eso es sembrar para la carne.
pero no están pensando, miren, ninguno de nosotros, bueno, nosotros somos casi como la primera y segunda generación de cristianos, pero a la mayoría de nosotros, gracias a Dios, algunos de los que están escuchando este mensaje nacieron en el cristianismo y sus padres les dieron una orientación espiritual. Pero los que llegamos a Cristo sin la ayuda de nuestros padres, porque nuestros padres no conocían a Cristo o no habían tomado el cristianismo en serio, nosotros no tuvimos una orientación cristiana intencionada, sino allá cada quien. Por ejemplo, yo acepté a Cristo cuando tenía 19 años y mis papás no eran cristianos. Entonces yo no tuve una formación de que desde pequeñito mi papá oraba conmigo, que me enseñó a orar, me enseñó a leer la Biblia, me enseñó a buscar al Señor en oración, a hacer la voluntad de Dios, a apartarme del pecado. No, nada de eso, nada. Al contrario, con sus ejemplos me enseñaban otras cosas. Entonces a muchos de nosotros se nos ha formado, a lo sumo, quizás cuando hay padres muy responsables, tuvimos una formación académica y nuestros padres se preocuparon para que sacáramos cierto nivel académico, pero y otros que ni eso, ¿no? Ni eso. Hay padres que ni estuvieron en el hogar, tuvieron un hogar otro y ellos se fueron por otro lado. Entonces, nosotros somos el producto de la misericordia de Dios prácticamente. O sea, encontramos al Señor en el camino y el Señor nos ha orientado. Y gracias a Dios por eso, porque hemos roto esquemas, hemos roto patrones que venían. Y como dice que la maldad va de generación en generación, cuando Cristo apareció en nuestras vidas, la palabra de Dios dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todas aquellas malas formas, malos hábitos que venían, aquellos patrones que venían de generación en generación, se acabaron. Aquellas cosas que creíamos de familia, costumbres familiares, hay familias que cuando tenían un conflicto lo que hacían es ir a un medium, ir a buscar una brujería, hacerle brujería, y eso era hábito. Eso era lo que muchos hacían. Entonces nosotros hemos roto con esos esquemas. Ya no. Hay gente que tenía venganza. Cuando tenían un problema, dicen, maten al esposo, a la esposa, a los hijos, a todo. No me dejen ningún familiar. ¿Por qué? Para evitar venganzas. Entonces, no, nosotros rompimos con todo eso porque la venganza es del Señor. Y así en muchas áreas hemos cambiado nuestros hábitos y hemos roto con aquellos patrones que nuestros padres nos heredaron. Entonces, ¿pero cómo? La misericordia de Dios ha sido grande. Sin embargo, nosotros debemos de pensar algo diferente. Y, por ejemplo, nada más como para comentarle, seguimos con la pregunta, ¿en qué deberíamos invertir nuestra vida? Entonces, veamos qué pasó con Moisés. Moisés, él era hijo de la hija de Faraón, como adoptado, pero ese es el tipo de vida que él vivió. Y dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, dice lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que de todo eso podríamos decir que Moisés tenía todo un futuro asegurado, con el conocimiento egipcio, con todas esas formación de educación egipcia que había, con los tesoros de la reina, que eran de él también, porque era de la familia real, pero él, hay una frase aquí que me llama mucho la atención. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En qué tienes puesta la mirada? ¿En una cantidad de dinero acá en la tierra? ¿En una cantidad de posesiones acá en la tierra? Y yo no digo que el dinero, las posesiones sea malo. No, todo esto lo podemos usar para tener beneficios de la vida eterna. O sea, ese es el punto principal. Entonces, vamos a esto. Moisés decidió en base a lo que él veía, y él veía
él tenía la vista puesta en el galardón. O sea, él estaba pensando en la vida eterna, no tanto lo que podía alcanzar allí como siendo el hijo de la hija de Faraón. Entonces allí estaba la mirada de él. Tenía su plan que él tenía, a lo mejor Dios se lo cambió por completo. En vez de vivir en un palacio, vivía en el desierto. En vez de tener sirvientes, él servía. En vez de tener riquezas, prácticamente vivía de las ovejas. Y así él iba. Sin embargo, aceptó el plan de Dios y llegó a ser un libertador. Un hombre que para muchos de nosotros todavía en la actualidad es un tremendo ejemplo en nuestra vida. Y nos ha dejado un legado tremendo Moisés. Ahora, Dios levantó personas como Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Invirtió su tiempo en el pueblo. ¿Qué hizo Pablo? Se dedicó a formar discípulos. Pablo comenzó a formar discípulos y luego formaba iglesias. Lo mismo hizo Pedro. Pedro formaba personas. Y luego tenemos el ejemplo de Juan Bautista, y de todos aquellos que fueron formados por Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo invirtió sus pocos años de vida que estuvo en la tierra, los invirtió en personas. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿en qué puedo invertir mi tiempo, mi vida? La respuesta es en personas. Porque eso hicieron estos grandes hombres. Y tenemos entonces este ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí tenemos un gran ejemplo. Hay personas que trabajan con computadoras y pasan toda la vida delante de una pantalla. Y no ven gente, solo están ahí en la pantalla. Los hackers ahí en la pantalla y en la pantalla, ahí están en la pantalla. No tienen tiempo de influenciar a otras personas. No hay oportunidad. Hay gente que no se relaciona con personas. No está formando, edificando, no invierte su vida en personas. Ahora quizás, ahora vemos la importancia, ¿no? Dijimos, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es muy corta, es efímera y hay que saber aprovecharla porque depende de lo poquito que hagamos acá, cómo vamos a vivir la eternidad. Y luego la siguiente pregunta, ¿en qué voy a invertir mi vida entonces? La respuesta es en personas. Eso vale la pena, eso tiene consecuencias eternas. Ahora, la siguiente pregunta y última pregunta es, ¿en qué personas debería de invertir mi vida? O sea, ya que, personas, veamos en qué personas yo voy a invertir mis recursos, mi vida, en qué personas voy a invertir mi tiempo, mis talentos, mis habilidades. ¿Cómo lo voy a hacer para que yo pueda vivir la vida de tal manera que al final yo tenga plena satisfacción? Que no esté arrepentido de cómo viví mi vida, sino que yo tenga plena satisfacción. Entonces, en primer lugar, la primera persona a quien yo le voy a dedicar mi vida es a Dios. Es la primera persona, porque la palabra de Dios dice que el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. O sea, ya después de eso no te queda nada. Es a Dios. Estamos hablando de que nosotros podamos orientar nuestros pensamientos, nuestras ideas al Señor, a Dios, que busquemos hacer sus planes, que busquemos hacer sus deseos, que le busquemos a Él diariamente, que invirtamos nuestro tiempo en hacer cosas que vienen para beneficio eterno. Todo lo que yo haga para conocer más a Dios tiene consecuencias eternas. Todo. Quiere decir que esto es como sembrar oro en el cielo. ¿Por qué? Porque me estoy dedicando a buscar al Señor, al Creador, al gran yo soy, al Shaddai. Estoy buscando aquí a nuestro gran proveedor, a Jehová Jireh. Si yo dedico tiempo y mi vida está orientada hacia las cosas espirituales, yo voy a estar invirtiendo, no voy a estar gastando, voy a estar invirtiendo mi vida para cosas eternas. Yo quiero platicar con el Señor
estudiar su palabra, para conocer qué piensa, inscribirme quizás en un estudio bíblico para que yo pueda aprender más de la palabra, conocer de aquellos que ya han aprendido de la palabra de Dios, leer libros cristianos, investigar temas interesantes en la vida. Recibí hace poco un estudio sobre la idolatría muy bonito, donde se hace una barrida de todos los pasajes de la Biblia referente a la idolatría, bien clasificados y todo. Qué bonito cuando alguien se dedica a estudiar la palabra en un tema específico. Ahí eso es interesante, esa es una bendición, porque yo estoy invirtiendo mi vida en cosas eternas. Eso va a afectar mi manera de ser. Entonces yo puedo invertir mi tiempo en la primera persona, que es Dios, y es mi prioridad en todo. En segundo lugar, ¿en qué otra persona voy a invertir mi tiempo? Mi vida, mis recursos, todos mis esfuerzos, mis dones, capacidades, lo voy a invertir en mi familia. Ojo, ¿quién es tu familia? Pues tu esposa o tu esposo, tus hijos. Si eres un hijo, tu familia es tu papá y tu mamá, tus hermanos. Esa es tu familia, es tu círculo íntimo donde tú habitas, donde tú estás. Los que moran en casa, si queremos meter a la tía y al tío que viven ahí contigo, allí, esa es tu familia. Esa es tu familia. Entonces, primeramente, invertir nuestra vida en Dios. En segundo lugar, invertir mi vida en mi familia. Entonces, estamos hablando de darle una formación intencional a nuestra familia. O sea, a mi esposa, desafiarla con mi ejemplo, modelar el cristianismo a tu esposa, que tú puedas preocuparte por su vida espiritual, por su vida emocional, por su vida física, estar sosteniéndola a ella en oración en todas esas áreas, ayudar a tus hijos a que busquen la presencia del Señor, no que dependan del recurso que hay en el papá y la mamá, sino que dependan del recurso que hay allá delante del Señor. Que les enseñemos a nuestros hijos a buscar la voluntad de Dios. Que lo más importante son los principios bíblicos, que les enseñemos a tener valores cristianos, que les enseñemos, como digo, no solo la dirección para ir a la iglesia o cómo conectarse en internet, sino cómo estar conectado con el Señor, conectarse con el Señor en comunión con Él, que nuestros hijos sepan cómo orar, cómo leer la Biblia, que nuestros hijos sepan cómo discernir la voluntad de Dios, que nuestros hijos tengan un corazón sensible, discernimiento de espíritu y que el Espíritu Santo de Dios more en ellos. Eso es formar a nuestros hijos espiritualmente, invertir tiempo en ellos. Puedes ir a un parque, pero no es el parque lo importante, sino lo que hacen en el parque. Puede ser que tú estés con ellos en casa, a la hora de la comida, se presentan tremendas oportunidades que tú puedes usar para bendecir a tus hijos, para orientar a tus hijos, para poder darles a ellos una mejor educación espiritual. Esto va a evitar que nuestros hijos se dediquen a las drogas, que nuestros hijos estén orientados a las malas amistades, que nuestros hijos no tengan la capacidad de discernir los conceptos, las ideas, las amistades, etc. Entonces es importante, si tú vas a ir al cine, bueno, está bien, vayan al cine. Pero después pregúntale a tus hijos, enséñale a discernir la película, la trama, aprender, a evaluar. Todas estas cosas, cómprale una Biblia a tu hijo. ¿Cómo es posible que tengas hijos y no tienen una Biblia? Es absurdo. Todos nuestros hijos deben de tener por lo menos una Biblia, una versión de la Biblia. Deberían de tener. Nuestros hijos deberían de tener desde pequeñitos ya una Biblia en imágenes, para irle mostrando por la ilustración, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y así poco a poco, cómprale una Biblia juvenil, una Biblia ya formal, y ahí ir orientando, que vea que haya huella de tu interés en la vida espiritual de tus hijos. Eso es importante, que tú pases tiempo de rodillas sosteniendo a tus hijos en oración. ¿Por qué? Porque no todo es de actividad. Deja que el Señor se manifieste en sus vidas también.
Entonces tú no los vas a transformar por regaños, por gritos, por meterle la almohada debajo, la Biblia debajo de la almohada. Así no se va a hacer espiritual tu hijo, sino a través de tus oraciones es que Dios va a transformar la vida de tus hijos. Pero depende de nosotros que les orientemos a servir al Señor, de que nuestras vidas estén dedicadas a Él. En fin, nosotros podemos tener una familia que agrada a Dios, una familia orientada a Dios. Así que la primera persona es dedicarle tiempo, invertir tiempo en Dios, invertir nuestra vida en la familia. Y en tercer lugar y último lugar, ya otra última persona, invierte tu vida en hacer discípulos. Aquellos que tú vas a formar, aquellos que tú les vas a enseñar, que les vas a modelar tu cristianismo. A ellos les vas a enseñar cómo leer la Biblia, cómo estudiar. A estos les vas a enseñar cómo evadir el pecado en su vida, cómo salir adelante, porque ya a nuestros discípulos ya no los agarramos desde pequeñitos como hijos, sino los vamos a formar, a enseñarles lo que es el arrepentimiento, enseñarles cómo poder mudar el viejo hombre para revestirse del nuevo hombre y poder salir adelante con victoria. Les vas a enseñar cómo reorientar su vida hacia el Señor. Ya no como antes, sino como el Señor quiere ahora. Enseñarles a ellos a depender de Dios, a descubrir el pecado en su vida y sacarlo. Enseñarles a ser un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, invirtamos nuestra vida en la persona de Dios, invirtamos nuestra vida en nuestra familia e invirtamos nuestra vida en formar personas para que todas estas cosas que estamos haciendo, todo esto que hemos mencionado, tiene consecuencias eternas. Porque como volvemos otra vez al texto, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y estamos sembrando para el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque este día nos has enseñado la importancia de cómo vivir la vida, de en qué invertir los recursos que tú nos has dado, el recurso tiempo, el recurso económico, el recurso de dones, habilidades, todo lo que tú tienes, Padre, y que nos has dado, que nosotros podamos administrarlo de la mejor manera, para bendecir, para expandir el reino de Cristo aquí en la tierra. Queremos pedirte, Padre, que bendigas a los hermanos, que bendigas a todos, que les des recursos suficientes de tiempo, de talentos, de dinero, de todo lo que se quiera, Padre, para que ellos puedan invertir en la obra tuya, Señor. Para que puedan invertir para la eternidad, para que te conozcan más, para que te busquen más a ti, Señor, para que bendigan su familia, para que salgan adelante con vidas espirituales. Además, Padre, de toda la formación académica y todo que puedan tener, pero sobre todo, dedicarnos de una forma intencional a darles una formación espiritual. Y también, Padre, ayúdanos a guiar a otros en el camino tuyo, que podamos invertir nuestro tiempo en los discípulos, en que ayudar a otros para que hagan discípulos también. Padre, gracias porque esta oportunidad nos has hablado y nos has hecho pensar, meditar, reflexionar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, qué estamos haciendo con la corta vida que tenemos. Ayúdanos, Padre, y te pedimos como pidió David, enséñanos, Señor, ayúdanos a discernir cuán frágil somos y cuán efímera es nuestra vida, para que con sabiduría sepamos administrarla. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por su